No, ese hermano es muy ungido. Muy ungido. Tiene una unción grandísima, grandísima. El pastor tiene su unción, pero pequeñita. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga a usted. Dios lo bendiga a usted. Estamos ungidos. Estamos más que ungidos. Ungidísimos. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre la unción. La unción. Muchas personas utilizan este término seguido en las diferentes iglesias cristianas. Fulanito tiene mucha unción, esta persona es un ungido, o la ungida del Señor, o el ungido del Señor, y utilizan muchísimo esta referencia. ¿Pero qué es la unción? ¿Se pueden ungir las cosas? ¿Podemos hablar de personas ungidas o personas más ungidas que otras? Pues eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Comencemos diciendo de dónde surge esta costumbre dentro de los judíos de ungir. Resulta que los pastores, recuerden ustedes que la mayoría de ellos eran pastores y se dedicaban al pastoreo de ovejitas, sufrían mucho con sus ovejitas debido a que los insectos se les metían en las orejas y les causaban infecciones y terminaban muriendo. Así que ellos toman una práctica bastante particular. Toman aceite y lo derraman sobre la ovejita. La llenan completamente de aceite, lo que hace que los animales, los bichitos y todos estos insectos se resbalen y no alcancen a llegar a la oreja de la oveja. Por tal razón, la oveja estaba ungida, protegida, cuidada. Era una oveja además especial. ¿Y si nosotros hacemos lo mismo para que el pecado nos resbale? Ahora miremos la aplicación de esto en la palabra de Dios. La palabra en hebreo para ungir es la palabra mashiach, que significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. Por otro lado, las palabras griegas para ungir son chrio, que significa untar o frotar con aceite, y por implicación consagrar a un oficio religioso, y la palabra eleifo, que significa ungir, pero pues en un sentido común. En pocas palabras, esto de ungir se convierte en una forma simbólica para afirmar que Dios había separado a alguien para un servicio especial o a algo para un servicio especial. Se utilizaba muchas veces para el aseo ordinario también. Con aceite se hacía limpieza de animales, cosas y objetos. Además, su descuido era señal de duelo. En ocasiones por cortesía, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando se rompe el alabastro y es ungido con ese perfume de nardo fino, que también puede ser traducido como un aceite fino, y fue preparado para su muerte. Era un acto también de cortesía en algunos momentos. También se ungían enfermos y se ungían cadáveres. Pero hay 4 usos básicos religiosos que encontramos del aceite en el Antiguo Testamento. En primer lugar, se ungían objetos de culto. Todo lo que hacía parte de los instrumentos del templo y del tabernáculo fue ungido para el servicio al Señor. También se ungieron a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y toda su descendencia fue ungida con aceite. Por otro lado, los reyes también eran ungidos, pero para un servicio civil, no sacerdotal. El Antiguo Testamento narra el ungimiento de 9 reyes. 2 de ellos eran paganos: Hazael de Damasco y Ciro de Persia. Y por último, en algunas oportunidades eran también ungidos los profetas para el servicio al Señor. En el Nuevo Testamento, el único que aparece como ungido es nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos nos narra cómo Él era y es el ungido del Señor. Pero nadie más aparece como ungido. No aparece Pedro como un ungido, ni Pablo como un ungido, ni ningún otro de los apóstoles o discípulos como ungidos. Pero hoy en día aparecen tantos ungidos. El ungido del Señor. Dios derramará una doble unción. ¿Habrá una unción divina muy especial esta noche? Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Y uno escucha predicadores diciendo frases como: ¡una unción especial caerá hoy en este lugar! Recíbelo, tú tendrás la doble porción de la unción de su espíritu. Llévese este trapito ungido, el manto ungido, el aceite ungido. Pongámosle un poco de lógica. ¿Aceite ungido? Dios te ha perfeccionado espiritualmente, pero hay una unción de paternidad que te va a empezar a envolver.
pero hay una unción de paternidad, pero hay una unción de paternidad, pero hay una unción de paternidad. Solo hay dos pasajes y en el mismo capítulo y en el mismo libro que nos habla algo sobre la unción. Primera de Juan 2:20. Todos ustedes, en cambio, han recibido una unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Acá aparece el sustantivo de ungir, que es jerisma. Esta palabra jerisma aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Y está aquí 2 de esas 3 veces. Y hace referencia a que todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. No está hablando de un grupo de personas especiales con ciertas características o ciertos dones distintos a los demás, o unas personas superiores o que estén en un nivel espiritual superior a todo el resto. No, nos está hablando de que todos hemos sido ungidos y todos hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13 nos dice que todos tenemos el Espíritu Santo. En ese sentido, todos somos ungidos. La unción se hacía para separar, para consagrar, para hacer especial a una cosa, a una persona en el Antiguo Testamento. Todo eso es tipo y sombra de lo que es ahora. Nosotros, al ser separados del mundo, estamos en el mundo aunque no somos de él. Somos personas consagradas, santos, especiales, diferentes a los demás. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo, no una élite especial, no unos que tengan más unción que otros. Ese concepto de que hay unos que tienen la gran unción y otros que tienen un poquito de unción, eso no aparece en la Biblia. Quienes apoyan esto de que hay diferentes niveles de unción y que hay personas que tienen más unción que otras, o que hay que ungir objetos y cosas como esa, se basan en los siguientes textos. Éxodo 30:25. Y harás de ello un aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare con ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, basándose en ese versículo y en algunos versículos como eso, dicen: ahí está, se puede ungir. Podemos ungir la casa, podemos ungir el carro, podemos ungir las cosas. Tengamos mucho cuidado con eso. Por varias razones. En primer lugar, ese versículo está hablando básicamente de los utensilios del tabernáculo y del templo después. Es decir, no estaba ungiendo cualquier utensilio. Era una unción para consagrar para el servicio del tabernáculo y del templo. Y todo eso es tipo y sombra de lo que había de venir. Es decir, de que cada uno de nosotros en algún sentido simbolizamos esos utensilios, esas cosas consagradas y separadas para el servicio de la obra del Señor. Entonces, lo que quiere enseñarnos ese versículo es que nosotros debemos ser consagrados, separados, diferentes para servir al Señor. Pero ahí nunca está diciendo que las cosas que tenemos en la casa, que el carro, que la casa, que hasta la ropa o las ciudades, como en algunos casos, le echemos aceite por encima. Ahora, tengamos en cuenta algo. En los versículos anteriores, Dios comienza a dar las instrucciones exactas de cómo debía ser tal aceite y de qué características tenía que tener y qué elementos debería tener y a qué debería oler. De hecho, dice específicamente que tenía que ser hecho por un artesano de perfumes, por alguien que supiera hacer un perfume de olor agradable. No cualquiera podía hacer este aceite de la unción. Y no es cualquier aceite. Y no se podía usar cualquier cosa. Mire lo que dice más adelante. Éxodo 30:32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden imitarlo. Que no podían cambiarle ni uno solo de los componentes que tenía ese aceite. Era exactamente ese aceite. ¿Y eso qué significa? Que no podemos alterar la palabra de Dios, que no podemos alterar la forma en la que el Espíritu Santo se mueve, que no podemos agregarle o quitarle, que no podemos hacer una imitación burda y vaga de lo que realmente es la unción, de lo que realmente es ese sello del Espíritu Santo que todos los cristianos, como leímos, ya tenemos.
Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Le agregan, le ponen cosas, hacen una vana y burda imitación que en vez de parecer la unción del Espíritu Santo, lo que se parece es a una serie de rituales y de cuestiones y de cosas mágico-maravillosas de otras religiones o de sectas. Ese no es el aceite de la unción, el verdadero aceite que tipifica al Espíritu Santo, tiene unos componentes exactos. Ahora, si debiéramos hoy en día ungir personas y ungir cosas, pues ese aceite con el que ungiéramos eso debería ser exactamente igual a la receta que el Señor dio ahí en el libro de Éxodo. Sin embargo, ninguno de los aceites que se utilizan hoy en día tienen exactamente la misma receta. Sí, mi hermana querida. No puedes ungir con el aceite de cocina. Esta receta es específica en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y es específica para ser tipo y sombra de lo que el Espíritu Santo es para nosotros hoy en día. Pero en el Nuevo Testamento no se unge nada. Usted se equivoca, hermano. La Biblia nos enseña a ungir. En el libro de Santiago, acuérdese. Sí, hay otro versículo que nos habla de la unción. Santiago, en el capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. El verbo aleifo, el cual es la base de aleifates, verbo usado por Santiago en el versículo 14, es diferente al otro verbo que es crio o ecrio. Es el verbo que envuelve el acto ritual de la consagración de índole religioso. En cambio, el verbo que se utiliza ahí en Santiago en el capítulo 14 no es la palabra griega exactamente para ungir religiosamente, sino más bien para untar o frotar con aceite, con implicaciones no religiosas, sino más bien tradicionales, culturales o medicinales. ¿Adivina qué conclusión estamos llegando? Así es, hay dos palabras en el griego que se utilizan para ungir, y la palabra que se usa en el verbo para ungir en Santiago es una palabra que nos aleja del ritual religioso y nos acerca más bien al efecto médico, medicinal. Lo que está diciendo Santiago es: cuando hayan enfermos, entonces aplíquenle el ungüento, el aceite. En este sentido, lo que Santiago está recomendando es el tratamiento médico de su época. Apliquen el tratamiento médico indicado y oren por el enfermo. Pero si usted mira el versículo siguiente, aclara específicamente que es la oración la que va a sanar al enfermo, no el aceite. ¿A qué hago referencia? Ellos no están implicando que haya un aceite especial, que tenga una unción especial con la que los enfermos sean sanados. No, porque eso iría en contra de la soberanía divina. Es Dios el que sana cuando quiere, como quiere y porque quiere. No porque le echaron aceite. El aceite es la recomendación médica solamente. Entonces, estos rituales eran propios del Antiguo Testamento, pero en muchas congregaciones, cuando van a nombrar pastores o líderes, cogen un frasquito de aceite que no tiene las especificaciones de Éxodo y lo aplican sobre las personas. ¿Es esto entonces algo correcto o bíblico? No. Bíblicamente solamente consagraban a las personas con la imposición de manos. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es eso de la imposición de manos? Bueno, eso es para otro video. Lo cierto no es que les ponían la mano en la frente y los tumbaban para atrás. No. Lo cierto es que en esa cultura y bajo la concepción de ellos, imponer las manos era básicamente poner sus manos sobre la cabeza y orar por esas personas para que el Señor les guiara y les orientara. Así los consagraban al servicio. ¿Por qué entonces la confusión en esto? Pues por la teología del reemplazo. Porque creen que la iglesia reemplaza al antiguo Israel. Y entonces las prácticas del antiguo Israel tienen que tener su símil en la iglesia. Y no es así. Mis amigos, nos veremos la próxima semana aquí, en otro video más. No se le olviden nuestras redes sociales. Comuníquese con nosotros, escríbanos, agréguenos a su Face y a su Twitter. No se les olvide este domingo a las 9 de la mañana, hora colombiana, nuestra iglesia virtual. Y recuerde, siga con nosotros aquí, en Biblia Libre.